Estás en el sitio correcto. Está por comenzar una reunión llena del amor y el poder del Espíritu Santo. No te desconectes. En breve comenzará la reunión de tu iglesia. Poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte, Dios, Rey de Reyes, asombroso, incomparable. Eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Buenas tardes, sé bienvenido a esta nueva transmisión de Amistad de Aguascalientes. Dice la palabra de Dios que dispongamos nuestro ser, nuestro corazón, para que seamos un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. ¿Y qué te parece si justamente eso hacemos? Disponemos todo nuestro ser para hacer un sacrificio vivo y agradable a Dios. Vamos al tiempo de la alabanza. Consumidos por tu amor, que hemos perdido el sentido de nuestro alrededor. Ya nada nos puede deslumbrar, nada en este mundo se te puede comparar. Nadie como tú. Nadie como tú, nadie como tú, nadie como tú. Eres nuestra herencia, más que suficiente, nuestro Redentor y Rey Jesús, muestra tus caminos. En tu luz, a la luz de tu verdad. Tan consumidos por tu amor, que hemos perdido el sentido de nuestro alrededor. Ya nada nos puede deslumbrar, nada en este mundo se te puede comparar. Nadie como tú. Nadie como
En tu luz vemos la luz. 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 Eres nuestra herencia, más que suficiente, nuestro Redentor y Rey Jesús. Muestra tus caminos y andaremos en tu luz, a la luz de tu verdad. Eres nuestra herencia, más que suficiente, nuestro Redentor y Rey Jesús. Muestra tus caminos y andaremos en tu luz, a la luz de tu verdad. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve al mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús te adoro.
Rey de Gloria, me persigue con su amor. Me asombran sus palabras, susurrando en mi interior. Mi conciencia me recuerda, necesito su perdón. Él es el Rey de Gloria, Él me lo ofrece hoy. Oh Rey del universo y Príncipe de paz, revelándome los cielos, los misterios que en él hay. Mi espíritu anhela de su gracia y su verdad. ¿Quién es el Rey de Gloria? Hijo de hombre, Hijo de Dios. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. ¿Quién es el Rey de gloria? Con poder y majestad, es sabio sin medida. Él es el Rey de amor y paz, Señor del cielo y tierra, y el único creador. ¿Quién es el Rey de gloria? Él es todo para mí. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. ¿Quién es el Rey de gloria? Me persigue con su amor, me asombran sus palabras, susurrando en mi interior. Mi conciencia me recuerda, necesito su perdón. Él es el Rey de gloria, Él me lo ofrece hoy. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria.
Rey de mi ser, Rey de gloria. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Hay un nombre que es sobre todo nombre. Un nombre que es más fuerte que la enfermedad, que la dificultad, que la adversidad. Y ese nombre es el de Jesús, el Rey de Gloria. Su nombre es Cristo Jesús. Y gracias a Él nosotros somos libres, somos salvos, somos más que vencedores. ¿Y sabes? Nuestro corazón es como un recipiente, una tierra fértil donde cae la semilla del sembrador, donde esas palabras germinan y dan fruto abundante, justamente en el nombre de Jesús. Vamos a recibir la palabra de Dios. Buenas tardes, nos da mucho gusto recibirlos en tu congregación Amistad de Aguascalientes. Es un gusto saludarles cada miércoles que tenemos enseñanza. Qué bueno que el día de hoy te pudiste conectar, porque hoy quiero seguir tratando un poco el tema del domingo en el que hablábamos de las promesas de Dios, de que tomemos las promesas de Dios, de que no tengamos temor de seguir la palabra de Dios, porque sus promesas son en Él sí, en Él amén, son buenas, agradables y perfectas. Así es su voluntad del día de Dios para cada día de nosotros. Y te quiero invitar a que me acompañes al Salmo 119, verso 148. Quiero empezar con este versículo. Se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche para meditar en tus mandamientos. Y ahora quiero que me acompañes leyéndola en la Nueva Traducción Viviente. Me quedé despierto durante toda la noche pensando en tus promesas. Y esta traducción me abre un poco más el panorama de lo que Dios me está queriendo decir, de lo que Dios nos está queriendo decir a nosotros. ¿Tú cómo pasas las noches? ¿Pensando en tu problemática? ¿Pensando en dificultades? ¿O realmente estás pensando en esas promesas que Dios tiene para ti? Hablábamos el domingo que más de 7,000 promesas tiene la Biblia. ¿Estás meditando en ellas? En estos tiempos difíciles en los que vivimos, piensas en el coronavirus, piensas en la dificultad económica que está conllevando esta pandemia, estás preocupado por diversas circunstancias. En cada una de las etapas de nuestra vida siempre nos preocupamos por algo. Y yo leía una estadística que me pareció interesante. Dicen en una universidad de Estados Unidos, hicieron un estudio de cuántas cosas le dices tú a tu mente que piense, que se preocupe, que busque. Y dice que son alrededor de 30,000 veces que tú te diriges a tu mente y le dices que piense en algo. Y en este estudio se dieron cuenta que muchas veces la gente que tiene preocupaciones, que tiene alguna situación que lo está apresurando, lo está apretando, se la pasan 30,000 veces pensando en eso. Y qué interesante es que tú y yo podamos estar meditando en esas promesas que Dios tiene para nosotros. Y no es que tú estés pensando cómo le voy a hacer para que se cumpla la palabra de Dios. No, meditar está invitándonos a que pensemos en hacer nuestras esas promesas. Que dejes a un lado las preocupaciones de las finanzas, que dejes a un lado los problemas de la familia,
esta preocupación de podernos contagiar, esta preocupación de que si me contagio tal vez no la libre. Dios tiene grandísimas promesas para cada uno de nosotros. Y imagínate si tú estarías siendo proactivo a esas promesas que Dios tiene para tu vida. Y yo el día de hoy quiero hablarte un poquito de esto, porque ciertamente tenemos que aprender a resolver las dificultades en las que vivimos. Y así es el tema del día de hoy. Aprende a resolver. Y bueno, pues yo quiero ponerte un ejemplo. Todos ustedes saben que yo estudié matemáticas y a mí me gustan mucho las matemáticas. Y no te preocupes si tú no sabes de matemáticas, no vamos a hacer un examen. Pero cuando a uno lo enseñan a resolver una ecuación de segundo grado, una ecuación cuadrática, la cual tiene una fórmula de resolver, pues la primera vez que tú ves esa curva, la primera vez que tú ves esa ecuación, ¿verdad? Tu mente pues, prácticamente se pone en blanco y dices, ¿y cómo lo voy a resolver? ¿Cómo se hace esto? ¿verdad? Y tal vez tuviste un buen maestro que te puso ahí una parábola y te enseñó los ejes cartesianos, los puntos de cruce en el eje de las X. Y, bueno, así son las matemáticas. Son difíciles de aprender si no hay quien te enseñe a resolver los problemas de matemáticas. Y entonces, si tú quieres aprender a resolver ecuaciones de n grados, pues tienes que tener a alguien que te pueda enseñar a resolver ese tipo de ecuación. Lo que es aquí interesante es cómo voy a resolverlo. Pues tienes que aprender a resolverlo. Entonces, pues tú tienes que aprender a resolver tu vida, tus problemas, tus temores, tus ansiedades, tus preocupaciones. Y Dios es tan bueno que viene y sana el interior, nuestro interior, y nos lleva a vivir en esa tierra prometida. Nos lleva a vivir en el reino de los cielos. Nos lleva a vivir conociendo su voluntad buena, agradable y perfecta. Porque tal vez a ti, pues no te enseñaron a vivir una vida en Cristo. Tal vez tú naciste en una casa cristiana y pues has aprendido versículos, has aprendido cosas. Pero qué mejor que Dios venga el día de hoy y te quiera enseñar. Aprende a resolver. Aprende a resolver esos problemas que tienes. Y cuando vengan y escuches tú el que tocan a tu puerta, tú puedas y aprendas a identificar si le estás abriendo la puerta a un problema, o mejor le dices problema, yo a ti no te quiero aquí. ¿Sí? Es como cuando toca el cartero, antes hoy ya no se usa, pero el cartero cuando iba a llevar una carta contigo tenían un silbato que sonaba de una manera muy especial y tú conocías ese sonido del cartero. Y cuando escuchabas una campana que sonaba allá en la Ciudad de México, se acostumbraba que la basura iba pasando con una campana anunciando que ahí venía a recoger la basura. Yo me imagino que tú escuchas la voz del cartero, el silbato del cartero y sales y le dices al cartero, hey, a mí déjeme todas las cuentas por pagar porque pues a mí me tocó pagar las cuentas de todos los vecinos. Al de la basura que le dijeras, pues ¿sabe qué? Yo no le voy a dar la basura, más bien le abro la puerta y deposite aquí la basura, a ver qué hago después con ella. Suena totalmente ilógico estos ejemplos que te digo. Y muchas veces nosotros, ante las aflicciones de la vida diaria, las aflicciones que la vida muchas veces trae, las pruebas por las cuales Dios nos lleva para tener un crecimiento, sin pruebas no vamos a crecer. Y qué mejor que estar atento a lo que Dios quiere para nosotros.
Y yo quiero que me acompañes a leer una historia bíblica ahí a la altura del libro, la primera de Samuel, el primer libro de Samuel, en el capítulo 30, titulado David derrota a los amalecitas. En este punto de la historia, David fue deportado del pueblo de Israel. Saúl quería matarlo. Saúl lo quería matar. Y David huyó a tierra de los enemigos de Saúl, del pueblo de Israel. Y pidió asilo y se fue recibido por este rey filisteo y le asignó un lugar para vivir y le pidió ciertas condiciones y ahí vivía David. Pero hubo un momento en que los filisteos declararon la guerra y iban a ir a la guerra contra Israel. Y dice el capítulo 29 que estando ya preparados para pelear, los príncipes filisteos vieron a David y vieron a los demás hebreos y dijeron, ¿qué hacen estos aquí? Ellos no pueden ir con nosotros a la batalla, porque pudiera ser que en medio de la batalla se vuelvan en contra de nosotros. Y entonces los regresaron a su casa, los regresaron a su aldea, y es como empieza este capítulo 30. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban ahí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino que se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y las mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que estaba con él alzaron su voz y lloraron, hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam Jezrita y Abigail, la que fue la mujer de Nabal del Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno de sus hijos y por sus hijas, mas David se fortaleció en Jehová Dios. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David, y David consultó a Jehová diciendo, ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Y bueno, el domingo pasado estudiábamos acerca de qué haces cuando tienes un gran problema, ¿verdad? El pobre Moisés, el pueblo de Israel, esos 2 millones de habitantes, le empezaron a reclamar, hicieron un drama, lloraron, pidieron un cambio de rey, y todo esto que estudiamos el fin de semana anterior. Y aquí podemos ver cómo ante la tragedia, ante la tremenda crisis que estaban viviendo, porque imagínate que llegues a tu casa y la encuentres quemada y veas el pueblo quemado y no veas ningún cadáver en el piso de que los mataron, sino que se llevaron a todos prisioneros. Esto es algo totalmente inconcebible en nuestra mente, en nuestra cultura de mexicanos. O sea, sabemos que la gente asalta, por desgracia, te roban, hay asesinatos, pero que quemen tu casa y que se lleven cautivo a tu familia, es algo que nosotros no podemos entender. Pero dice aquí
que el pueblo estaba tremendamente dolido, que no paraban de llorar, hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. ¿Te puedes imaginar eso? Esto sí es un verdadero problema. Una ecuación de segundo grado no es comparable a este problema. Que te dejen un trabajo para que lo tengas que entregar en 2 noches o en 2 días y que tú dices, todo mi equipo, ¿y de dónde voy a sacar tanto material? No se compara al problema que estaba viviendo David y toda la gente que estaba con él. Ahí en el versículo 6 dice que David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo. Yo sí me pregunto esto, ¿por qué a veces cuando ocupas una posición de liderazgo, la gente te quiere apedrear? La gente que habla de ti, la gente te quiere lastimar. Ni que David hubiera sido el responsable. Ellos habían salido a la guerra. Pero dice que David se angustió en gran manera. Se angustió mucho. Pero termina este verso 6 con el primer punto de la receta. Aprendamos a resolver problemas. Aprendamos a resolver dificultades. Y David dice al final del verso 6, mas David, en medio de esa gran dificultad, en medio de esa gran presión del que la gente lloraba y se quejaba, ¿y dónde está mi hijo? ¿Y dónde está mi hija? ¿Dónde está mi esposa? David se fortaleció en Dios. ¿Tú te puedes imaginar eso? ¿Tú te puedes imaginar eso? Una dificultad grande que estás viviendo y tu fortaleza, o sea, tu fuerza para enfrentar esa dificultad, ¿de dónde viene? Y dice que David se fortaleció en Dios. Esto es un punto básico porque muchas veces nosotros, nuestra fortaleza está en nuestra capacidad mental, intelectual de resolver conflictos. Hombre, estudiamos, no, es que yo estudié un doctorado en cualquier área que a ti te guste, ¿verdad? Yo tengo la capacidad de resolver cualquier tipo de problema. Es más, y si yo no puedo, está mi jefe, que es un gran político, está mi mami, está mi papi. ¿Cuál es tu fortaleza? O a lo mejor tu fortaleza está en tu cartera. Pues ya vemos que mucha gente quiere resolver el problema, ¿verdad? Una dificultad, ¿cuánto cuesta? Yo lo pago. Esa es su fortaleza. Su fortaleza no es a lo mejor su capacidad intelectual, sino su capacidad financiera. Algunos otros es tan grande su fortaleza que dejan a Dios a un lado. Dejan a Dios a un lado. Algunos otros dicen, no, pues es que yo no puedo. La verdad es que me da flojera resolver ese problema. Las cosas se resuelven solas. Es más, si eres conocedor de la palabra, te atreves a declarar Romanos 8:28, Dios todo lo obra para bien. Yo no voy a hacer nada. No seas perezoso. No seas un apático. David se fortaleció en el Señor. David se fortaleció en el Señor. Y era el estilo de vida de David. No fue que se le ocurrió, ay Dios, ahorita están los amalecitas aquí que vinieron y se llevaron a las mujeres, se llevaron a nuestros hijos. Me voy a fortalecer en ti. Tú puedes leer a lo largo de los salmos, la mayoría de ellos escritos por David, en donde él se apoyaba, se fortalecía en Dios. Y yo quiero que me acompañen a leer un par de salmos en los que nos habla de esto. Y el primero es en el Salmo 27. Jehová es mi luz y mi salvación. Salmo de David. Verso 1. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién me atemorizaré?
Vámonos al Salmo 56, verso 3. En el día que temo, yo en ti confío, Dios. En Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado, no temeré que pueda hacerme el hombre. Verso 11. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué pues? ¿Qué puede hacerme el hombre? Ante problemas serios, ante problemas reales. No un problema en tu mente que te la estás bombardeando. Un problema que era real. La fortaleza de David siempre fue Dios. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo que Dios, en un plan de reconciliación con el hombre, mandó a su Hijo para que Él se entregara por cada uno de nuestros pecados, por cada uno de nosotros? Y después de eso, su promesa del Espíritu Santo. Ahí en Juan 16:7, Jesús les habla a sus discípulos. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y esta palabra, Consolador, es la palabra sinónima de ayudador, de intercesor, de abogado, de alguien que no deja de ayudarnos. David conocía a Dios. Y tú y yo el día de hoy, a través de esta promesa de Juan 16:7, nosotros podemos clamar al Espíritu Santo. Espíritu Santo, ven y dame esa fuerza para enfrentar, para confrontar esta dificultad. Y muchas veces nosotros queremos que el Espíritu Santo haga algo en nuestras vidas. Pero en medio de esa dificultad a veces nos quedamos como en un pantano, atorados en esas tierras movedizas. Dice el versículo 6 que acabamos de pasar de Primera de Samuel, capítulo 30, dice que David se angustió muchísimo. Se angustió muchísimo. Estaban hablando de apedrearlo, de matarlo. El pueblo estaba amargado de espíritu. ¿Sabes? El problema no son las personas. El problema no son las dificultades que tienes con una persona, con 2 personas, con 4 personas. El problema es que hay un espíritu de amargura. Un espíritu de amargura que Dios quiere quitar. Un espíritu que nos hace vivir en medio de la frustración por pérdidas que hemos sufrido. El equipo, la gente que estaba con David, habían perdido a sus familias, habían perdido a sus casas. Cuando vivimos una pérdida, debemos de estar conscientes de que puede llegar la amargura. ¿Estás preparado para reconocer cuando la amargura toca a tu puerta? Y punto número 1, estamos estudiando. David se fortaleció en el Señor. David se fortaleció en el Señor. Ahí mismo en Juan 16:33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, dice Jesús. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y los problemas ahí están, pero ¿qué enfoque le das tú? ¿Le das un enfoque fortalecido en Dios o le das un enfoque fortalecido en la vida que vive todo mundo? En la vida de que no hay solución para los problemas. Y David se fortaleció. David se fortaleció en Dios. No tomó espinacas como Popeye. No hizo una dieta de la piña y del aguacate para fortalecer su fuerza, para tener su fortaleza. No solicitó un crédito para tener mayor cobertura con su tarjeta de crédito, poder confrontar problemas. No,
Él se fortaleció buscando en Dios, creyendo en Dios, sabiendo que Dios está apoyándonos por el simple hecho de que nos amó. Y de que tú y de que yo hemos aceptado vivir esa vida en Cristo Jesús. El punto número 2 es que David, en medio de esta dificultad, consultó a Dios. Consultó a Dios. Y fíjate, esto es muy interesante porque cuando uno está viviendo una situación difícil, ¿a quién es al primero que consultas? Eres un estudiante universitario y te empiezan a dejar mucha tarea, ¿no? Oye, papá, es que tengo mucha tarea, no me da tiempo de ir a la congregación. ¿Tú qué me sugieres? David no buscó consejo en los compañeros del salón. Oye, es que esa muchacha me gusta, ¿qué hago? No, pues yo te aconsejo que hagas esto y esto, dale toloache. Oye, tengo dificultades con mi esposo, comadre, aconséjame. Mira, las comadres sabrán mucho, pero nadie como Dios. David supo a quién consultar. Y dice que fue con Abiatar, hijo de Ahimelech, y le dijo, te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David, y David consultó a Jehová diciendo, ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los perseguiré? ¿Los podré alcanzar? Y Dios le dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Promesa de Dios. Promesa de Dios. Señor, tú eres mi fuerza, tú eres mi fortaleza. Y número 2, Señor, dime qué hago. Dime qué hago. Y David no se quedó, ay Señor, ya dime algo. David llevaba parte de la solución, solamente que lo quiso confirmar con Dios. Señor, ¿los persigo? Señor, ¿los alcanzo? Y Dios le habló. Y muchas veces nosotros como cristianos sabemos que nuestra fortaleza es Dios, sabemos que tenemos que preguntarle a Dios ¿de qué cosas? De todo. Esa es la vida de un cristiano que depende totalmente de Dios. Imagínate, chavo, que estás en la escuela. ¿Por qué estás en la escuela? ¿Porque pasaste el examen? ¿Porque tu papá pagó la inscripción? No, estás ahí porque Dios te llevó ahí con un propósito. Pero a veces llegamos a las escuelas y nos agobian las dificultades. A veces llegamos al matrimonio, nos agobia las dificultades matrimoniales. A veces estamos en la situación económica y nos agobian las situaciones económicas y ya no puedo respirar. La primera solución, ya no voy a la congregación, ya no me da tiempo de buscar a Dios, ya no me da tiempo de consultar a Dios, porque le pregunto y no me pasa lo que le sucede a David, que lo oyó y le dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Haz lo que tengas que hacer. Levántate, pregúntale a Dios y que Dios te confirme lo que tienes que hacer. Pero muchas veces nosotros nos detenemos aquí porque no oímos la voz de Dios. Y Dios tiene diversas maneras de hablarnos. La primera de ellas es a través de la Biblia. Así como estamos ahorita estudiando el primer libro de Samuel, capítulo 30. ¿Cómo voy a aprender a resolver los problemas, por difíciles que sean? Dios sabe más que lo que tú sabes. Dios sabe más que cualquier persona del mundo. Pero Dios nos habla a través de su palabra. Y habrá ocasiones en que tal vez tú no conoces tanto de la palabra y necesitas un consejo bíblico.
Dios nos usa a los consejeros bíblicos, a los consejeros que hemos sido levantados por el Señor para dar consejo. No a cualquier persona que dice saber cómo resolver el problema. Mira, hay una nota muy importante en recibir un consejo bíblico. Un consejo bíblico nunca va a llevar la palabra, es que a mí me late, es que a mí me funciona. No, un consejo bíblico tiene que ver con la Biblia. Tiene que ver con que, mira, aquí dice Dios que te fortalezcas en Él. Aquí dice Dios que lo consultes a Él primero, antes de consultar al montón de asesores que tienes. Porque Dios habla a través de la Biblia, Dios habla a través de consejería bíblica, Dios habla a través de profetas, pero no profetas que te van a decir lo que tú estás esperando que te digan. Ay, ¿con quién me voy a casar? Ay, ¿me vas a cambiar de esposa? Ay, ¿me voy a sacar la lotería? No, los profetas vienen. La palabra profética que viene es para confirmar lo que Dios ya te ha hablado. Señor, ¿me mandarás a las naciones? Y viene un profeta y dice, yo te veo ahí en un camino de África. ¿Me vas a mandar a África? Tal vez. El profeta viene y te habla de esa manera. Claro, hay personas que abusan de este término profético. Y dicen, a mí Dios me dijo que te vas a casar conmigo. ¿Dónde dice en la Biblia? A mí Dios me dijo que me voy a sacar la lotería. La prosperidad está marcada por Dios, no a través de juegos al azar. Dios habla a través de sueños, de visiones. No porque hayas cenado muchos tacos. No porque estés tan angustiado y de repente te venga una revelación. Ay, a mí me dijo Dios que me ibas a prestar dinero. Esas cosas no son de Dios. Porque todo lo que te acabo de decir, sueños, visiones, profecías, palabras bíblicas, están sustentadas en su palabra. Dios no puede contradecir lo escrito en la Biblia. Es que yo leo la Biblia y no la entiendo. Pídele al ayudador. Pídele a ese espíritu consolador que venga y que traiga revelación a tu vida. Revelación. Una revelación de qué es lo que estás leyendo. Que lo puedas interpretar para tu vida. Que no lo interpretes para un abuso de autoridad. Que no lo interpretes para algo más allá de lo que verdaderamente y para lo que Dios lo diseñó. Dice Proverbios 3:7, no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Y en Juan 16:13, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oye y os hará saber las cosas que habrán de venir. David consultó a Dios. Y punto número 3. Punto número 1, se fortaleció en el Señor, se fortaleció en Dios. Punto número 2, buscó, consultó a Dios. Punto número 3, lo escuchó y obedeció. Y dice que ciertamente los siguió, ciertamente los alcanzarás y de cierto los librarás y librarás a los cautivos. Y David se levantó y fueron. Y se encontraron un egipcio ahí en medio de tanta destrucción. Y este egipcio era esclavo de uno de estos amalecitas. Y le dijeron, tú nos puedes indicar a dónde están. Y él prometió hacerlo si le permitían vivir. Y lo hicieron y fueron y llegaron a donde estaban estos amalecitas. Estaban ahí festejando, ¿verdad? Dice la Escritura que estaban ahí desparramados,
gozándose de las victorias que habían tenido. ¿Sabes? Así es Dios. Así es Dios. Dios hace cosas sobrenaturales. Cosas que uno no se imagina, porque nuestra mentalidad a veces permitimos entrar tanta negatividad, tanta negatividad, tanta negatividad. Yo acabo de escuchar un testimonio de un hombre que estaba así en la rayita a la muerte. Llevaba 2 días desangrándose, tiene un problema en el hígado, tiene un problema de diabetes. Los médicos no le daban vida, no daban ningún pronóstico de vida. Pero su mujer supo qué hacer. Su esposa le habló a un cristiano y le dijo, por favor, oren por él. Hace 2 días, 3 días del día de hoy, cuando hicieron esa petición. Y ahí tenemos un testimonio en voz viva de la esposa. No saben los médicos qué fue lo que pasó. Tenía el intestino tan inflamado que aventaba sangre por la garganta. No saben qué sucedió. Y el médico llegó con ese hombre y le dijo, Señor, usted es un milagro. Dios puede hacer cosas sobrenaturales. Y David se encontró a este egipcio. Le dieron de comer, lo fortalecieron y él los condujo a donde estaban. Y cuando llegaron con el enemigo estaba desparramado. Utiliza esta palabra, me hace pensar en cómo es cuando nosotros descuidamos nuestra vida. Y los atacaron, y los mataron, estaban gozándose de los triunfos y llegó David con la gente y acabaron con ellos. Acabaron con ellos. David obedeció la voz de Dios. Y fíjate qué interesante es la promesa que Dios le hace, porque Dios le dice, sí, levántate, síguelos, persíguelos, los vas a alcanzar y vas a librar al pueblo. No le dijo, y David no lo pensó, voy a ir a librar a mi esposa, a mi otra mujer que tengo, a las 2 mujeres que tengo, las voy a recuperar. No, él liberó a todo el pueblo. A todo el pueblo que los amalecitas se habían llevado como esclavos. Qué tremendo es lo que Dios puede hacer cuando aprendemos a resolver los problemas como Dios nos dice. Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven. Sí, hay sacerdotes hoy en día, hay pastores, sacerdotes bíblicos, hay pastores estudiosos de la palabra que te pueden aconsejar. Dios te puso en una congregación para que ahí recibas consejo. No para que andes brincando. A ver, ¿tú qué me aconsejas? A ver, ¿tú qué me aconsejas? A ver, ¿tú qué me aconsejas? David se fortaleció en el Señor. David buscó, consultó a Dios. Y cuando Dios le contestó, él obedeció. Y se levantó y recuperó todo lo que se habían llevado. A hijos, a las hijas. Los tesoros que habían robado. Y fíjate, ¿cómo es Dios cuando nosotros nos metemos en un esquema de solución como el que Él nos plantea? Porque muchas veces nosotros en nuestro trabajo hemos tenido dificultades que decimos, Señor, ¿cómo voy a resolver esto? En verdad, yo sé que si no lo resuelvo me van a correr. En verdad, yo sé que si no lo resuelvo, mucha gente va a perder trabajo. Dios, ayúdame a resolver mis problemas. Eso es lo que hace un cristiano, fortalecido en el Señor, consultando a Dios. Dios, ¿cómo voy a resolver esto? No encuentro un versículo. Pastor, le hablo por teléfono porque tengo una gran dificultad. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué puedo hacer para resolver este problema? Y cuando buscas un consejo, recibes un consejo. ¿Lo crees de parte de Dios? ¿O lo desechas porque dices, el pastor que sabe de fútbol, el pastor que sabe de dinero, el pastor que sabe de tener 2 o 3 mujeres? Pues no sé nada. Pero Dios es el que me da la inspiración.
el Espíritu Santo también te puede inspirar a ti. Esa es una promesa que Dios nos da. Dice ahí en el verso 19 de 1 Samuel 30, y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que les habían tomado. Todo lo recuperó David. Tomó también David todas las ovejas y el ganado mayor, y trayéndolo todo delante, decían, este es el botín de Dios. Punto número 4. Después de que te fortalezcas en Dios, después de que le busques, después de que lo escuches y lo hagas, lo obedezcas, Dios tiene una recompensa. El botín de David. David recuperó todo lo que les habían quitado y más allá, más allá. Dice en ese mismo capítulo que los valientes que habían llegado con él, habían dejado a 200 que ya no pudieron seguir al ritmo que iban porque los tenían que alcanzar. No les querían repartir del botín. Y David dijo, no es justo lo que están haciendo. Vamos a darle esos 200 y también le dio a todo el pueblo de Israel. ¿Sabe? Dios te va a ayudar a resolver el problema que tienes con un propósito. Llevar libertad a la gente. Llevar bendición. El botín de David era una bendición. Dios te quiere bendecir. Dios te quiere bendecir. No te salgas del cauce. Fortalécete en él. Ay, es muy cansado. Pues, ¿quién te dijo que esta vida es de rascarse la panza? Decía mi abuelo. Ya no te estás rascando la panza. Párate y ponte a trabajar. La vida es de esfuerzo. Y si tú eres muy joven y ya estás cansado, fortalécete en el Señor. Él te va a dar el ánimo para que sigas adelante. Él te va a dar el ánimo para que tu vida no sea una vida en fracaso, sea una vida en victoria. Porque eso es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Y hay cientos, miles de promesas en la Biblia en las cuales tú y yo tenemos que estar meditando. Verdaderamente tengo esa promesa porque tus promesas en ti, Señor, son sí y amén por medio de nosotros. Así es que ya no le digas, Señor, inspírame un versículo. Mejor lee tu Biblia y cuando estés leyendo la Biblia, el Señor te va a inspirar ese versículo. Esa solución. Dios sí contesta. Dios sí habla. ¿Vas a tomar el reto? ¿Vas a ser como David, que tuvo un corazón conforme al de Dios? ¿O vas a tener un corazón conforme al de tu jefe del trabajo? ¿Un corazón conforme a tu papi? ¿Un corazón conforme a tu líder político? ¿O tu mami o tu papi? Yo prefiero quererme parecer a esta figura de David. A esta figura que Jesús trae a nuestras vidas. Porque Él es el camino, es la verdad y es la vida. Yo quiero orar por ti. Dios, muchas gracias por esta audiencia. Estas personas que están escuchando el día de hoy tu palabra, palabra de vida y no de muerte. Qué tremendo es llegar y encontrarse que aunque ya no tienes nada, todo está perdido. Todo está perdido. Y hay gente que su solución ha sido la muerte. Pero, Señor, tú eres la solución. Tú eres el camino, la verdad y la vida. Y el que se acerca a ti, el que te busca a ti, el que es fortalecido por ti, buena cosa haya. Buena cosa haya. Yo te pido, Señor, que en medio de esa dificultad que están atravesando las personas que están oyendo este video, Señor, tú te manifiestes con poder.
tú te manifiestes con poder. Espíritu Santo, tú eres nuestra promesa de que Dios está con nosotros. Ya no tenemos que llevar un sacrificio al templo. Ahora nosotros te podemos pedir que vengas y que nos llene. Espíritu Santo, ven y llénanos. Cambia nuestra manera de pensar. Ya no con un pensamiento de ya lo perdí todo, no tengo nada, qué angustia, qué dificultad, tal vez me muera, tal vez. Y que tú vengas, Señor, y que a través de tu palabra nos enseñes tus promesas y meditemos en ellas. No nada más de noche, de día y de noche, como le dijiste a Josué. De día y de noche medites en mis mandamientos, en mis promesas. Yo te doy gracias, Señor, porque cada uno de nosotros tenemos que resolver las dificultades que nos tocaron vivir. Dificultades que nos llevan a crecer en este proyecto de vida que tienes para nosotros, en este proyecto de ser cristianos. Yo te doy gracias, Señor, porque cada día, cada persona se fortalecerá en ti, te buscará, te consultará, te obedecerá, hará lo que tú recomiendas porque tú eres la mejor solución en nuestras vidas. Y Señor, tú eres tan bueno que siempre tienes una recompensa para nosotros. El botín de David. Tú siempre tienes algo mejor que dinero, porque David llevó libertad. David llevó no solamente vacas y ganado, no solamente la libertad de la gente que había sido retirada, sino se cortó con toda esa amargura de espíritu que tenía el pueblo. Y el pueblo se regocijó y te reconoció. Y Señor, parte de esa recompensa sobre David es que tú lo hiciste rey de Israel. Porque en esa batalla que iba a ir fue donde mataron a Saúl, a su hijo, Señor. Y después de eso David fue proclamado rey de Israel. Tuvo que luchar para ser rey, pero tú te encargaste de compensarlo, porque su corazón era conforme a tu corazón. Yo te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Pues muy buenas noches. No olvides estar meditando en esta palabra, en esta promesa. Y te invitamos, conéctate este próximo domingo, tenemos una sorpresa para ustedes. Muy buenas noches.